Entonces vamos a mirar este tercer caso, ¿no? Que es, nos dan presión y calidad. Caso muy sencillo en este tema, ¿no? Entonces, gráficamente, si yo tengo que graficar, entonces tendría que hacer una gráfica, pues podría ser cualquiera, ¿no? Una de presión contra temperatura. Voy a hacer una de presión contra volumen. Les recuerdo que este valor es como de 22.064. No lo necesitamos para nada en este ejercicio, porque necesito graficar es una presión de 950 kilopascales, ¿cierto? Entonces, esa es la línea de presión. Ahora si necesito graficar la temperatura en un gráfico de presión en kilopascales contra volumen en metros cúbicos sobre kilogramo, entonces la temperatura va bajando, ¿sí? Es una línea que va bajando. Aquí se cruza con la línea negra de presión y continúa bajando. Una temperatura, esta temperatura se le llama temperatura de saturación y la tengo que sacar de tablas. Entonces voy a irme a buscar 950 las tablas y pues voy a buscar esa temperatura. Entonces aquí estoy en las tablas y voy a irme a la tabla 5, que es la que comienza con presiones. Voy a buscar 950 kilopascales. Aquí, 950 kilopascales está acá. Entonces hallo la temperatura de saturación, que es 177,66. Esa es la temperatura que tengo que poner acá, 177,66 grados centígrados. Finalmente recordemos que a esto se le llama el punto F y a esto se le llama el estado de vapor saturado. Este tiene calidad 0, este tiene calidad 1. Y en este caso nos dan la segunda propiedad, es que la calidad es 0. Si nos dan calidad 0, eso quiere decir que me están hablando de que el punto, el estado 3, el volumen es de 3. No, bueno, es que bien. Pues me parecen bonitas, pero Profe, se le cayó la señal, profe. sí, qué pena, Rafa, es un segundito. No me gusta la foto, pero sí, pues publicarla. Publicarla, qué pena. Y entonces, lo que estamos hablando de que esto es el estado 3, ¿no? El estado 3. Entonces, lo que estamos diciendo es que el estado 3, como tiene calidad 0, entonces básicamente cayó en líquido saturado. O sea, todo lo de F serán las propiedades de 3. ¿Por qué? Pues porque es el único que tiene calidad 0. Este es el único que tiene calidad 0. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? La temperatura que pasa por ese estado. Por el estado F, que también va a ser para nosotros el estado 3. ¿Qué temperatura pasa por ahí? ¿Qué línea roja pasa por ahí? 177,66 grados centígrados. La entalpía, ¿cuál entalpía va a ser? Pues la entalpía de 3 va a ser la entalpía de F. Vamos a buscarla en tablas. Si me piden el volumen, pues el volumen de tablas. En este caso solo me piden la entalpía. Entonces, entalpía, aquí está, la entalpía, 752,74. 752,74. Calidad 0. ¿Y cómo se llama la fase? Se llama líquido saturado. Líquido saturado. ¿Listo? Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Ahora, si nos volvemos a las formulitas estas, a las reglitas, a los trucos, pues básicamente lo que nos dicen, acá no la tengo, pero lo que nos dicen las reglitas básicamente dicen que si uno tiene presión o temperatura, en este caso tengo una presión de 950 kilopascales,
Entonces, lo que dicen las tablitas es si la calidad es 0 o si la calidad está entre 0 y 1 o si la calidad es 1. Si la calidad es 0, pues es un líquido saturado, que es el caso de nosotros, es un líquido saturado. Si la calidad está entre 0 y 1, esto es una mezcla. Y si la calidad si la calidad es 1, pues entonces es un vapor saturado. En este caso nosotros teníamos era una calidad de 0, entonces era un líquido saturado. Esto es para evitarme la gráfica, ¿no? Bueno, entonces voy a aprovechar este video y para que no, voy a aprovechar y voy a hacer de una vez esta parte de acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando me dan presión y temperatura? Entonces sería este caso. Entonces a este caso lo vamos a llamar el estado 4, porque está en la cuarta fila, estado 4. ¿Qué pasa cuando me dan presión y temperatura? Bueno, pues vamos a ver qué pasa gráficamente, especialmente qué pasa en ese caso. Ay, mira, vamos a hacerlo aquí sin las condiciones y con las condiciones después. Pero entonces, permítame, yo voy a buscarme una gráfica. Entonces, para hacer el estado 4. Entonces, vamos a hacer un gráfico, y en este caso voy a hacer un gráfico de temperatura contra volumen específico. Volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. Y lo otro, aprovecho también para decir que si yo tengo que escoger entre qué gráfico hacer, si uno de temperatura o uno de presión, porque aquí puedo hacer, en todos los ejercicios, pues yo generalmente puedo hacer cualquiera, ¿no? Claro que si me dan temperatura, pues de recomendable, pues uno podría hacer un gráfico de temperatura, pero yo puedo hacer cualquiera de los dos. A mí me gusta particularmente más el de temperatura, me parece que es más fácil de graficar, porque generalmente las líneas de temperatura las líneas de presión, perdón, van hacia arriba y hay más espacio para dibujar las cosas. Entonces a mí de preferencia me gusta el de temperatura contra volumen, pero se puede hacer con los dos. Entonces, la temperatura más alta que se registra en el punto crítico ya sabemos, la temperatura del punto crítico es 373,95. Es la última temperatura que está en la tabla 4. Listo, 373,95. Y tengo que graficar 80 grados centígrados. Entonces, voy a graficar esos 80 grados centígrados, pues por aquí en alguna parte de abajo, voy a graficarlos por aquí abajito. 80 grados centígrados. Una vez que grafico la temperatura, yo particularmente grafico la presión de saturación. No la presión que me dieron, sino la presión de saturación, la presión que sale de tablas. Entonces, vamos a dibujarla aquí en este color. Recordemos que la presión en un gráfico de temperatura va hacia arriba. ¿Sí? Esta sería la presión de saturación. A veces se escribe así, la presión de saturación a 80 grados centígrados. O sea, quiere decir que vaya a la tabla a 80 grados centígrados y saque cuánto es esa presión. Entonces, voy a venirme aquí a la tabla 4, ¿cierto? Está la 5, está la 4, pero a partir de 205, acá. Aquí están los 80 grados centígrados. Con 80 grados centígrados encuentro la presión de saturación, que es esta, 47.416. Entonces, 47.416 kilopascales. Entonces, 47,416 kilopascales. Listo. Con eso grafiqué la presión de saturación o la presión de tabla, llamémoslo así. Presión de tabla o presión de saturación. Ahora, ¿dónde estará 500 kilopascales? Que finalmente es lo que me dieron, ¿no? O sea, lo que me dieron realmente no fue la presión de tabla, sino 500 kilopascales. Entonces, 500 kilopascales está mucho más arriba de 47. Estos son 47, 500 seguramente está por acá. Voy a tratar de dibujar por acá, un poquito más arriba. Uy, voy a hacerlo así. 500 kilopascales. Estas dos presiones, estas dos líneas deben ser paralelas. Paralelas. Ahí no me quedaron tan paralelas, pero deben ser paralelas. Por la dificultad que a veces se me da para rayar aquí. Pero deben ser paralelas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo las dos propiedades,
entonces lo que tengo que hacer es, bueno, ¿y dónde se cruzan estas dos propiedades? ¿Dónde se cruza 80 con 500? ¿En qué zona? La línea roja de 80 se cruza con la línea azul de 500. Y ahí nos damos cuenta que se cruzan aquí. ¿Sí? Voy a cambiar de color. ¿Sí? Aquí en esta zona. Es la única zona donde se crucen. Por más de que usted quiera ver otros cruces, es la única zona donde la línea 80 grados centígrados roja se cruza con 500 kilopascales. No existe otro lugar en el gráfico donde se cruce, solo ahí. Entonces, como cayó en esta zona y esta zona de aquí para abajo se llama líquido comprimido, entonces cayó en la zona de líquido comprimido. Entonces, finalmente, ¿qué es este estado 4? Entonces, el estado 4 es un líquido comprimido. Un líquido comprimido. ¿Y qué me piden de ese líquido comprimido? Pues me piden que haga la fase. Entonces aquí voy a escribir líquido comprimido. Me piden la calidad. La calidad, la calidad solo aplica. Recuerde que la calidad va desde 0 hasta 1. Entonces este que está por acá no tiene calidad. Yo normalmente le coloco no aplica. No es que sea 0, por favor, hay gente que le pone 0. No, 0 es acá. 0 es acá en esta parte de acá. No, es que no tiene calidad, no aplica la calidad. Ni los líquidos comprimidos ni los vapores sobrecalentados tienen calidad. Y finalmente la entalpía. Entonces, la entalpía, ¿cómo la saco? Resulta que aquí aparece, ya comienzan a aparecer las excepciones, esto de líquido comprimido. El líquido comprimido yo lo pondré aquí como con asterisco porque tiene unas excepciones o una excepción muy particular, unas restricciones. Entonces, el líquido comprimido aparece en la tabla A7. Ahí estoy en la tabla 4, en la tabla 5, en la tabla 6, que es la de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Que son larguitas ahí, y la tabla 7. Aquí están las de líquido comprimido, ahí lo dice. Tabla 7, agua líquida comprimida. ¿Sí? Agua líquida comprimida. Entonces, lo que pasa es que la primera presión que aparece aquí es una presión de 5 megapascales, o sea, mínimo debo tener 5000 kilopascales y yo en este ejercicio tengo solo 500 kilopascales. Entonces, digamos que no hay tabla para 500 kilopascales, no hay tabla para 500 kilopascales. Entonces, ¿uno qué hace? Permítame entonces le explico uno qué hace para responder a las propiedades que le pidan ahí. Hasta aquí espero que se haya entendido que es un líquido comprimido, ¿no? Que esto es un líquido comprimido. Pero si necesito alguna propiedad de ese líquido comprimido que le hemos llamado el estado 4, entonces, ¿cómo hallo la propiedad? Si me piden el volumen, ¿cómo lo hallo? En este caso que me están pidiendo la entalpía, ¿cómo la hallo entonces si no hay tablas? O si me están pidiendo la energía o la entropía de 4, ¿cómo la hallo si no hay tablas? Entonces, básicamente lo que uno hace es una aproximación. Uno dice que el volumen del estado 4, que es acá, ¿cierto? Acá, es aproximadamente igual al volumen de F a 80 grados centígrados. O sea, de las dos propiedades que hay acá, yo tomo los valores de F de la temperatura, no de la presión, porque la presión es acá. El BF de 500 es acá, pero mira que el BF no está más cerca el de temperatura que el de presión, entonces siempre se hace con temperatura. Entonces si yo necesito H4, entonces tomo HF a 80 grados centígrados. O sea, todo hago la aproximación de los valores de F aquí abajito. Hago la aproximación porque están muy cerca. Están muy cerca. Entonces eso es lo que hago. Entonces voy a irme a la tabla de 80 grados centígrados y voy a hallar el valor de F y voy a decir que es aproximadamente, vamos a ver cuánto es. Me toca devolverme a la tabla 4 y en la tabla 4 hallar el valor de F. HF, que lo dice, 335.02. Entonces, HF es 335.02 kilojoules sobre kilogramos. Es aproximadamente ese valor, 335.02.
Ahora, entonces, digamos que ahí más o menos gráficamente queda el estado. Ahora miremos una cosita adicional a algo que quiero mostrarles, que es como con estas tablitas, ¿no? ¿Qué pasa cuando a uno le dan presión y temperatura? Entonces dice aquí, hay dos opciones, ¿no? Primero, que voy a tomar aquí algunas cosas que hice anteriormente. Yo dije, teníamos una temperatura de 80 grados centígrados y hallé la presión de saturación que me dio 47, algo, no me acuerdo cuánto, 47, algo. Y esta es la presión que nos dieron, la temperatura del estado 4 y también nos dieron la presión del estado 4 que son 500 kilopascales, ¿cierto? Entonces dice, hay dos opciones, ¿sí? Entonces dice, con la presión conocida, que no fue el caso que yo utilicé, yo realmente utilicé fue este, con la temperatura conocida voy a la tabla de saturación, yo fui a la tabla de saturación y leo la presión de saturación y me dio 47, eso es lo que me están diciendo, que vaya a la tabla y lea la presión de saturación. Entonces 47,416 kilopascales. Entonces ahí ya estoy haciendo lo que esta tablita me dice. Esto es para evitarme graficar, ¿no? Esto que estoy haciendo es otra manera para evitarme graficar. Entonces dice, con la presión conocida, perdón, con la temperatura conocida, haya la presión de saturación, ¿sí? Esto me permite establecer una guía para identificar en cuál de las siguientes condiciones estoy. Entonces, ¿en cuál condiciones estoy? La presión conocida, que en el caso de nosotros es 500, es más grande que la presión de saturación, que es de 47,416. Sí, este es nuestro caso. Entonces dice acá, entonces usted tiene un líquido comprimido. Y eso era precisamente lo que nos había dado, ¿no? Un líquido comprimido. Esta es una manera de no graficar. Esta es una manera de no graficar. ¿Listo? Pero también uno puede hacerlo por el otro lado, ¿no? De ahí se los dejo de tarea de pronto un poquito. Entrar por el otro lado es de la siguiente manera. Mejor hagámoslo aquí rápidamente. No hagan las cosas a medio. Yo tengo la temperatura de 80 y tengo la presión de 500. Entonces lo que me dice la regla es váyase con la presión y busque cuánto es la temperatura de saturación. Voy a entrar a tablas y voy a buscar cuánto es la temperatura de saturación a 500 kilopascales. Entonces voy a irme a la tabla 5, que es la que comienza con presiones, y a 500 kilopascales voy a mirar cuánto es la temperatura de saturación. Mira, aquí están 500 kilopascales y al lado está la temperatura de saturación, 151,83. ¿Sí? Entonces, mire, eso es lo que dice ahí. Con la presión conocida, voy a la tabla de saturación entrando por presiones y leo temperatura de saturación. Ya la acabé de leer. Esto me permite establecer una guía para identificar en cuál de las siguientes opciones estoy. Entonces, ¿en cuál consideración estoy? Que la temperatura conocida, que en este caso son 80, la que nos dieron, es más grande que la temperatura de saturación, que es de 151,83. Este no es nuestro caso, porque 80 no es más grande que 151. Estamos en el otro caso, que es que la temperatura conocida es más pequeña que la temperatura de saturación. Este caso sí es, que es el caso de abajo. Y dice acá, en este caso usted tiene un líquido comprimido. O sea, cualquiera de los dos métodos nos sirve para identificar que es un líquido comprimido. Entonces, digamos que hemos visto pues hasta aquí. Ya nos faltaría este último para, pues, para cerrar la tabla y vamos a hacerlo a continuación en la siguiente explicación.